Bienvenido a Coronados en Gracia Podcast. Si estás listo para descubrir principios de vida y fe y desafiarte a ver más allá de lo común, estás en el lugar indicado. Juntos caminaremos hacia una vida con propósito. Empecemos. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy emocionado de estar contigo en un episodio más. Quiero darte la bienvenida a Coronados en Gracia Podcast. Mi nombre es Isaí Meneses y estoy muy contento de estar nuevamente contigo en este espacio, en este episodio nuevo. Y quiero en este tiempo poder compartir una palabra, un principio importante, necesario para cada día, para cada momento. Y el día de hoy quiero hablar acerca de los momentos complicados, cómo resistir en el día malo, en el día difícil. Y antes de ello, antes de poder entrar en el tema de este episodio, quiero pedirte que puedas compartir este episodio con una persona, con tu familia, con alguien que creas que pueda ser importante, que puedan recibir esta información, este principio que quiero compartir contigo. Y asimismo quiero invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal puedas hacerlo. Nos ayudaría muchísimo a poder seguir creciendo, seguir alcanzando a muchas más personas, y es algo que es totalmente gratuito hacerlo. Solo es dar un clic en suscribir y asimismo podemos llegar a muchas más personas, pero también esto ayuda para que cada vez que subamos un video nuevo, tú puedas recibir la notificación y puedas ser parte de todo lo que estamos compartiendo. Y bueno, pues como te mencionaba, a través de este episodio quiero compartir y hablar acerca de los momentos complicados. Y es que ¿quién no ha vivido un momento difícil en su vida? Yo creo que todos hemos pasado por momentos de dificultad, por momentos donde nuestra fe ha sido golpeada. Puede que hemos entrado en un momento de duda, de cuestionarnos si realmente lo que estamos viviendo es porque Dios nos ha dejado o qué estamos haciendo mal. Y yo he estado en el medio de esos momentos, he estado en esos momentos de incertidumbre. He experimentado también momentos como la Biblia dice que en medio del desierto Él abrirá camino, porque en medio de las dificultades parece un desierto donde hay miles de caminos, muchos caminos. Y no sé si alguna vez has visto en las películas aquellas personas que se pierden en el desierto, en donde pueden caminar por horas y dar vueltas y regresan al mismo lugar. Y es que esa misma sensación se siente cuando vivimos momentos difíciles, momentos complicados, en donde podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, nuestros recursos, nuestras capacidades, y aún así no salir del problema. Podemos estar haciendo lo mejor que podemos, nuestros contactos en conocidos, nuestros bienes materiales, gastando el dinero, nuestras habilidades, cualidades, todo ello, y aún así no funcionan en medio de esos momentos. Y yo creo que todos hemos vivido eso, todos hemos estado en medio de ese momento, y para mí es muy importante compartir lo que la Biblia dice para esos momentos. Quiero compartirlo contigo. He encontrado revelación y más que eso he encontrado esperanza para mi vida en medio de lo que la Biblia dice, y quiero en medio de este episodio compartirlo contigo. Si es que estás pasando en medio de una dificultad, un momento difícil, puedas encontrar, como si estamos hablando el ejemplo de un desierto, puedas encontrar agua en medio de ese desierto, en medio de la sequedad, en medio de la prueba, en medio del momento difícil, puedas encontrar un poco de agua para saciar tu necesidad, para saciar tu sed. Y quiero iniciar con un versículo que está en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Y este es una declaración interesante. Es un momento donde Jesús está con sus 12 discípulos en la última cena. Yo creo que si puedes imaginarte ese momento, todos lo hemos escuchado. Incluso hay quien tiene cuadros en su casa de la última cena, de Jesús en medio y alrededor sus discípulos. Y es en ese momento donde Jesús declara unas palabras o una verdad importante. Y quiero leerte lo que dice este versículo de Juan capítulo 16, verso 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y qué interesante
reflexión o palabras está dando Jesús a sus discípulos. Yo creo que este momento es un momento crucial, es antes de ser arrestado, antes de pasar por ese momento de la crucifixión, de sufrimiento que Jesús iba a experimentar, y él mismo les advierte a sus discípulos. Él mismo les dice: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo vivirán momentos difíciles, momentos complicados, y este es un principio importante, porque muchas veces creemos que en Dios todo será perfecto. Y el pensar esto es un poco peligroso, porque si tú estás confiando en Dios y estás en una prueba, esta prueba puede traer castigo doble sobre tu vida al cuestionarte qué estás haciendo mal. Entonces, si tú crees en Dios y aún así te está yendo mal, algo estás haciendo mal. Y muchas veces esa verdad trae condenación, culpabilidad, pues enojo contra uno mismo al creer que en Dios todo será perfecto, y no es así, no es de esa forma, ¿no? Y hay veces que si vemos a alguien que nos rodea, a personas que conocemos viviendo en una prueba, en un momento difícil, el creer que estar en Dios todo será perfecto, esa creencia nos lleva también a juzgar a aquella persona que está viviendo o está experimentando un momento difícil. Entonces es una espada de doble filo el creer que todo será perfecto, todo será bueno si estamos en Jesús, y no es así. Jesús le dice a los discípulos: en el mundo van a vivir momentos complicados, en el mundo tendréis aflicciones, y yo creo que tú lo has experimentado, tú lo has vivido, tú lo has experimentado en tu vida personal o en tu familia. Incluso si tú eres creyente en Dios, si tienes tiempos de oración, puede que tú te pases muchos momentos orando y aún así seguir viviendo por momentos complicados, porque es una seguridad con la que Jesús dice: lo van a vivir momentos difíciles, momentos complicados. Y créeme que al estar compartiendo esto contigo a través de este episodio, te lo comparto desde la experiencia. Yo pasé por esos momentos de culpabilidad, de el estarme cuestionando continuamente, el decir: algo estoy haciendo mal. No puede ser posible que yo esté viviendo por estos momentos, esté pasando estos momentos complicados, y al saber que Dios está conmigo, o el estar en Dios, todo va a ser perfecto, me llegaba a sentir culpable al decir: algo estoy haciendo mal, algo estoy dejando de hacer, o no me estoy dando cuenta de algo. Y incluso yo le decía a Dios: pues muéstrame si yo tengo algún pecado oculto que yo no me estoy dando cuenta, y eso me está trayendo problemas y dificultades. Y eso para mí era de momentos de mucha frustración, incluso cuando yo me consideraba haciendo todo lo correcto, en mis fuerzas, llegando a hacer todo lo que estaba en mis manos, y aún así ver momentos complicados, yo me cuestionaba y entraba en un momento de gran frustración al decir: bueno, ¿qué me hace falta? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? O examinar mi vida a un sentido de perfección, el cual jamás iba a encontrar, el decir: tengo que ser perfecto para que no me pasen cosas difíciles. Y cuando yo leo estas palabras de Jesús a los discípulos, trae mucho descanso a mi vida, porque en realidad las dificultades no vienen a nuestra vida por nuestra condición personal, ¿no? Sino estando los discípulos en Jesús, siendo seguidores de Jesús, que vivían su palabra, aún así Jesús les dice: en este mundo tendrán aflicciones. Es una constante segura sobre nuestras vidas, y quiero compartirlo para que tú puedas tener descanso en medio de los momentos complicados, que no añada doble carga, doble condenación, doble culpabilidad sobre tu vida al decir: tú eres el responsable de ello, sino que muchas ocasiones lo que vivimos es porque la vida es así. La vida se trata de experimentar momentos complicados, pero también momentos difíciles, ¿no? No estamos como ahora en una mentalidad destructiva o negativa de decir: todo está mal, siempre estará mal, y nuestra vida será de puro sufrimiento. No es así. Porque incluso el mismo Pablo, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, él declara que él sabe vivir con poco, pero también sabe vivir con mucho. La vida es una
es un constante cambio en la vida, ¿no? Estamos en momentos de felicidad, de estabilidad, pero también debemos de prepararnos para cuando vengan los momentos complicados. Y no es que tengamos la fe de que nos irá mal, no, nuestra fe está en que tendremos la victoria por encima de cualquier circunstancia. Sin embargo, también es sano y correcto saber que vendrán momentos complicados y poder prepararnos ante esas circunstancias que podamos vivir o enfrentar. Y es que hay un principio que yo escuché en algún momento en mi vida y me ha funcionado mucho, y es que es más barato prepararse que reparar cuando ya sucedió todo. Es mucho más sencillo que tú te prepares antes de que suceda, a que te sorprenda y venga de forma repentina el momento complicado y tengas que reparar, tengas que solucionar grandes problemas. Y es mejor que tú y yo podamos vivir preparados para todo momento, para que podamos estar listos para poder experimentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Y algo interesante de este versículo de Juan capítulo 16 verso 33 está en el final de este versículo. Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el secreto para poder vencer y atravesar las circunstancias, el poder confiar que Dios está en control, que Jesús ha vencido al mundo. Y es que si leemos el Salmo 23, creo que todos lo hemos escuchado alguna vez en la vida, incluso hasta lo leen en las películas, ¿verdad? Lo podemos escuchar en las películas, en todo momento lo hemos escuchado el Salmo 23. Y hay una parte de este capítulo en donde dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Y es que Jesús, en medio de este versículo del Salmo 23, no nos dice que nos sacará ni nos librará del valle de sombra de muerte. Al contrario, confiaremos y estaremos seguros porque Él está con nosotros. Es lo que está diciendo Juan en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús declarando: pero confiad, que yo he vencido al mundo. Es la misma simbología del Salmo 23 en este versículo donde dice: aunque pases por la aflicción, no tengas miedo, tú confía, porque yo he vencido al mundo. Lo que dice el Salmo 23, porque yo estoy contigo. Entonces, el secreto para atravesar el momento complicado, el momento difícil, es confiar que Él está con nosotros. Y aún no solo confiando en los momentos difíciles, esta verdad también es para los momentos de felicidad. El confiar que lo que tenemos, ya sean las cosas materiales o la salud que podemos disfrutar, la familia, el confiar esto se trata en confiar que Él es el que nos lo ha dado. Él nos ha dado el trabajo, la provisión económica, la salud, la familia, para que podamos estar en plenitud, para que podamos vivir quieta y reposadamente, como la Biblia lo dice. Y entonces el secreto en medio de estos momentos es confiar en su poder, es confiar en la fidelidad de Dios, es confiar en que Él está en control. Entonces Jesús les advierte que en el mundo vendrán las aflicciones a sus vidas, pero les dice: pero tienen que confiar en medio de esas aflicciones, sabiendo que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, sobre esa verdad y sobre esa revelación, el apóstol Pablo escribe una carta hacia la iglesia de los Filipenses. Y quiero leerte en este libro, en el capítulo 4, verso 13. Y el apóstol Pablo declara en esta carta y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero contarte un poco el contexto en el momento en el que el apóstol Pablo escribe esta carta. Y el apóstol Pablo la escribe él estando en la cárcel. Puedes mirar como el cambio de actitud en medio del momento complicado. El apóstol Pablo confiaba que Dios estaba con él, que era el poder de Jesús quien lo fortalecía. Por eso lo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo declara, lo dice en medio de la cárcel. Y la cárcel representa aflicciones, representa momentos difíciles, representa momentos de angustia, momentos donde nuestra fe puede disminuir. Pero en medio de ese momento el apóstol Pablo declara:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes declararlo conmigo en medio de este tiempo. Puedes declarar ahí donde estás en tu casa, o si estás en el carro, o en el trabajo. Puedes declarar en medio de este tiempo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa el momento que puedas estar viviendo, Dios es aquel que nos fortalece. Si estamos en momentos de aflicción, Él es el que nos fortalece. Si estamos en medio de una enfermedad, Él es el que nos fortalece. Es una confianza plena que es la fuerza de Dios actuando sobre nuestras vidas, aún sin importar cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Y qué locura, ¿no? Qué locura se escucha este versículo, o esta verdad que el apóstol Pablo declara y lo dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece, estando cautivo en la cárcel. Yo creo que sería muy complicado para mi vida el poder declarar eso en medio de la cárcel, en medio de la cautividad. Y sin embargo, Dios nos llama a poder confiar en Él, aún en medio de todos los momentos que podamos estar viviendo. Y nos invita a que confiemos sabiendo que Él está en control. Quiero decirte que Dios está en control. Si estás viviendo un momento difícil, Dios está en control de esa situación. Si estás pasando por una enfermedad, Dios está en control de esa situación. Tan solo confía y fortalécete en ese poder. Es lo mismo que Jesús les declara a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Jesús ya ha vencido esa enfermedad. Jesús ha vencido ese problema familiar, ese problema económico, ese problema legal. Jesús ya venció, ¿sí? Entonces es una declaración poderosa e importante que el apóstol Pablo declara. Y no solamente fue el apóstol Pablo quien declara este tipo de verdades estando en medio de una aflicción, sino también podemos ver el ejemplo del apóstol Santiago. Él escribió una carta donde alienta a los creyentes de todas las naciones a poder seguir adelante, a poder seguir a pesar de los momentos difíciles, teniendo la convicción de que Dios está en control, de que Jesús ha vencido al mundo. Y no solamente nos anima a seguir adelante, sino que incluso el apóstol Santiago le da significado y propósito a los momentos complicados. Si sabemos que Dios está en control, entonces debemos de saber que el momento complicado tiene un propósito en nuestras vidas. Porque Dios no nos libra de tener aflicciones. Dios no nos hace estar fuera de los momentos difíciles, como lo decía, ¿no? En el Salmo 23, no dice que estando en el valle de sombra de muerte, Él nos sacará de ese valle, sino que estando en medio de ese valle, Dios está ahí. Sin embargo, el apóstol Santiago nos da una perspectiva interesante de cada momento difícil, porque el apóstol Santiago da un propósito a los momentos complicados. Y quiero leerte justo esta carta del apóstol Santiago, evidentemente es el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 3, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta es una carta que el apóstol Santiago escribe para todos los creyentes de Jesús alrededor de todas las naciones. Está animando a los creyentes a seguir adelante, a resistir a pesar de las dificultades, a resistir a pesar de los momentos complicados. Y en este versículo el apóstol Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol está dando un propósito interesante a los momentos complicados, porque es en este momento donde decimos: si Dios está en control y Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, ¿por qué no me quita todos los problemas? ¿Por qué no me quita o me libra de vivir momentos complicados? Y te lo expreso porque yo también me lo cuestioné. Yo dije, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me libra de tener momentos complicados? Si su voluntad es que yo pueda vivir con paz, con gozo, feliz, estable, con plenitud, ¿por qué no me quita todas las aflicciones? Sin embargo, el apóstol Santiago nos revela el propósito de los momentos difíciles, el propósito de la prueba. Y es que justamente los momentos difíciles son pruebas, son momentos donde nuestra fe produce paciencia. Y es que
alrededor de todos estos momentos de que podemos estar viviendo, y al saber que Dios está en control, al saber que Jesús ha vencido al mundo, al saber que es la fuerza de Jesús, la fuerza de Dios que nos fortalece, evidentemente está unida nuestra fe en toda esta perspectiva de Dios, ¿no? En los momentos donde el apóstol Pablo declara: Cristo Jesús es mi fortaleza, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Evidentemente es una fe fuerte y sólida. Entonces, si el apóstol Pablo está firme en su fe, es porque él sabe que la fe, a través de estas pruebas, producirá paciencia, producirá madurez, crecimiento y fortaleza en nuestra vida. Y es una perspectiva interesante que me gustaría que pudieras adoptar, porque ya pasamos de ser víctimas de los momentos difíciles, pasamos de ser víctimas de las circunstancias, de la vida, ahora a ser aprendices en medio de esta vida de aflicción, en medio de estos momentos complicados que podamos experimentar. Ya no somos más víctimas, porque sabemos que Jesús está en control, que Jesús ha vencido al mundo. Significa que cada momento difícil no es el fin de nuestra vida, no es la destrucción total de nosotros, sino que es un momento que estamos viviendo y experimentando con un propósito, que es el poder crecer y madurar. Y esto es interesante porque nos da un propósito diferente a los momentos complicados. Ya no es por qué yo estoy viviendo o experimentando estos problemas, por qué a mí siempre, por qué dirían coloquialmente en la sociedad: tengo mala suerte, me va a mí mal. Creo que en medio de todas las personas que hay alrededor del mundo, yo soy al que el peor le va. Y en un estado de víctima, ¿no? En un estado donde Dios me ha dejado, Dios no me escucha. Salimos de ese lugar de oscuridad para decir: ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que es necesario que yo aprenda a través de este proceso? Y es interesante porque se requiere obediencia para poder mantenernos en medio de la prueba. ¿Obediencia a qué? A creer en sus promesas, a creer en las promesas de Dios, a las promesas que Él nos ha dejado. Jesús, estando en la última cena, lo que ya leíamos en este versículo donde Él declara: en el mundo tendréis aflicciones. Jesús les da un mandato. Él les manda a confiar. ¿A confiar en qué? En que Él ya venció el mundo. Y esa es la obediencia que Dios espera que tengamos, que podamos obedecer. ¿Y cómo se muestra esa obediencia? Confiando en que Él ha vencido, en que Él tiene todo poder y toda autoridad en medio de los momentos complicados. Él tiene el control de todo. Entonces, la fe produce madurez, produce paciencia, hace que crezcamos en medio de los momentos difíciles cuando resistimos en medio de la prueba. Y aquí yo recuerdo el título de un libro que me atrajo mucho porque el título es algo interesante, y el título de este libro es Una larga obediencia sobre la misma dirección. Y alguna vez ya lo he compartido con algunos de mis amigos, y esto es interesante porque es muy complicado obedecer sobre la misma dirección. ¿A qué se refiere esto? En que en Dios no hay variación, en Dios no hay sombra de variación como inestabilidad, que hoy Él nos prometa algo y después lo cambie. No, sus palabras son eternas y son para siempre. Significa que toda nuestra vida, en cada momento, debemos de tener una obediencia lineal, una obediencia sobre la misma dirección, la cual es que Él ha vencido al mundo. Entonces el apóstol Santiago en este versículo 3 del capítulo 1 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está diciendo en medio de este tiempo, de este capítulo? Él está diciendo: tienes que confiar, tienes que resistir, tienes que vencer y pasar la prueba, y no es porque tú seas fuerte o grande, sino porque estás confiando en la fuerza y en la grandeza de Dios. Por eso tienes que resistir, sabiendo que en su fuerza, en la fuerza de Dios, en la grandeza de Dios, está la victoria, está la solución a tu problema. Y una vez que tú entiendas esta verdad, entonces habrá madurez sobre tu vida, habrá crecimiento. Como dice el apóstol Santiago:
producirá paciencia, te hará crecer la prueba, te hará crecer en medio de los momentos difíciles. Y el entender esta verdad evidentemente resalta el principio de reconocer que Jesús está en control. Es un principio que nos ayuda a resistir en medio del día difícil, en medio del momento complicado. El entender que la prueba tiene un propósito porque Dios tiene el control de todo, Dios es el que tiene todo poder y autoridad, y que la prueba y el momento difícil es para hacernos crecer, para hacernos madurar, para producir paciencia. El entender toda esta verdad, entonces necesitamos comprender y tener la convicción de que Dios está en control. Para poder crecer y madurar necesitamos en medio de la prueba creer y confiar que Dios está en control. Y quiero leerte lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 11, verso 28. Y sobre esta verdad yo quiero darte algunos puntos o principios que te pueden ayudar para atravesar el momento complicado. Porque entiendo que los momentos difíciles nos desgastan, nos desaniman a veces, hacen que nuestra fe disminuya. Hay momentos donde nos sentimos cansados, como al punto, no sé si has escuchado la frase de tirar la toalla, de rendirnos. Y Dios aquí en este capítulo 11 de Mateo, y puntualmente en el versículo 28, nos llama a poder acercarnos a Él en medio de esos momentos complicados. Y fíjate lo que Jesús declara en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y qué maravillosas palabras Jesús está declarando en medio de este tiempo, porque Jesús les advierte a los discípulos: en el mundo tendrás aflicciones. Algo seguro que vas a vivir son las aflicciones. En pocas palabras, Jesús les estaba declarando eso. Algo que va a ser seguro en tu vida son los momentos complicados. Y en este verso 28 de Mateo 11 les está diciendo: ven a mí, si tú estás cansado, te voy a hacer descansar, te daré descanso. O sea, Jesús no nos deja solos en medio de la prueba, no nos deja solos en medio del momento difícil, sabiendo que inicialmente ese momento complicado nos hará crecer y madurar, sí. Pero Jesús está diciendo: cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya no puedes más, ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Y qué maravilloso recurso Jesús nos da, porque todos nos hemos cansado en medio del momento difícil. Yo he sentido esa emoción de decir: ya no quiero seguir adelante, quiero rendirme, quiero dejarlo todo, porque ya estoy cansado del momento que estoy viviendo, que estoy pasando, es difícil, no veo salida. En lugar de ver avance, hay más problemas. Y yo he estado ahí en ese momento donde me siento muy cansado, donde siento que mis fuerzas ya no pueden más, he trabajado, he hecho todo lo que está en mis manos, y es ahí donde Jesús nos da la invitación: ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Ven, tengo una respuesta para tu situación en medio del problema. Tengo la respuesta a tu cansancio, a tu trabajo, y quiero hacerte descansar en medio del momento difícil. Y eso es maravilloso, porque Dios está con nosotros. Dios no nos deja, o Dios no nos mira de lejos y nos observa de lejos en el momento complicado, sino al contrario, Él se acerca y nos dice: déjame darte descanso, déjame ayudarte, déjame que mis fuerzas puedan ser las que te sostengan, que sea mi fuerza la que pueda ayudarte a atravesar el momento difícil. Y yo creo que el apóstol Pablo entendía esto. Por eso él, estando en la cárcel, declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo lograr porque Jesús es el que me está fortaleciendo continuamente. Entonces, para poder atravesar estos momentos complicados, momentos difíciles, Jesús dice: ven a mí y yo te voy a dar descanso. Entonces es necesario que en medio de los momentos complicados descansemos, vengamos delante de Él y entreguemos todas nuestras cargas, entreguemos todo aquello que nos debilita, que nos desanima, la preocupación, la ansiedad, el miedo, la frustración, el enojo. Jesús está diciendo: venid a mí,
que yo te haré descansar. Ven y dame todo lo que estás cargando, yo te voy a hacer descansar. Y qué maravilloso reflejo Él nos está dejando, ¿no? El poder descansar en medio de la aflicción. Y número 2, cómo atravesamos los momentos complicados, aferrándonos en las promesas que Él nos ha dejado. Para ello quiero leerte este versículo de Isaías, capítulo 41, verso 10, que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, qué maravilloso verso estamos leyendo en medio de este tiempo. Él está diciendo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Y en medio de este versículo, ¿cuál es el momento en el que se da este versículo? En los momentos donde tenemos miedo, en los momentos donde nos sentimos tan cansados que queremos desmayar, que queremos rendirnos, es el momento donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy el que te doy la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y qué maravillosa promesa Él nos da a través de Isaías, ¿no? Él está contigo en todo momento. Él no te ha dejado, no está lejos, no está ausente, no está, a lo mejor no es ignorante de lo que estás pasando. Él lo sabe. Y es ahí donde dice: no temas porque yo estoy contigo. O sea, el atravesar los momentos complicados no se trata de qué tan fuerte eres, ni qué tantas habilidades o capacidades tienes, sino que la victoria en medio de los momentos complicados se fundamenta en el creer y confiar que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos ayuda en todo momento. Entonces, para pasar la prueba es aferrarnos a sus promesas. Y en medio de este capítulo quiero animarte. Si tú estás pasando por un momento complicado, pues quiero animarte a que no tengas miedo. Dios está contigo. No cedas en medio del momento, no te rindas, no desmayes. Dios es el que te está dando la fuerza. Confía en que Él te está dando la capacidad, la fuerza para vencer, para poder conquistar el momento complicado. Y es en ese lugar donde entonces Él nos da la victoria. Así que quiero terminar este episodio dándote las gracias por estar conmigo todo este capítulo, todo este tiempo. Espero que hayas podido recibir fe, confianza, al saber que Dios está contigo. Entonces, como el apóstol Pablo declaró, yo quiero que en medio de este tiempo podamos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te veo en el siguiente episodio, te mando un abrazo a la distancia y deseo que Dios te bendiga. Saludos para todos. Gracias por escuchar Coronados en Gracia Podcast. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este podcast con quienes quieran crecer y avanzar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.